4 historias oscuras que te harán temer la Semana Santa. Nunca más mirarás igual. El viento soplaba con fuerza en el pequeño pueblo de San Miguel, mientras las sombras avanzaban lentamente a medida que caía la noche. Las campanas de la iglesia resonaban, marcando el inicio de la Semana Santa, pero esa no era una celebración común. Rumores hablaban de espíritus errantes, de seres que regresaban con un propósito oscuro. Aquella noche, todo el pueblo se reunió para presenciar la procesión, sin saber que algo los acechaba. Una figura encapuchada aparecía de repente entre la multitud, sus ojos brillaban con un fulgor sobrenatural. Cada paso que daba resonaba como un eco en el pecho de los presentes, un recordatorio escalofriante de que ciertas tradiciones pueden despertar fuerzas que deberían permanecer dormidas. En un rincón de la plaza, una anciana murmuraba a su nieto las leyendas que había escuchado de su abuela. Ella hablaba de sacrificios antiguos, de pactos sellados con la sangre. Ten cuidado, mijo. Este es un tiempo sagrado, pero también peligroso. No todo es lo que parece, advertía mientras sus manos temblaban, como si sintiera la presencia de algo oscuro cerca. El niño, con el corazón latiendo acelerado, no podía dejar de mirar hacia la figura encapuchada. Con un movimiento casi imperceptible, la sombra dio un giro, su túnica negra ondeó como llamas devorando a su paso todo lo que tocaba. Las velas comenzaron a parpadear, los murmullos se convirtieron en gritos de miedo. Algo siniestro estaba a punto de suceder. En ese instante, un estruendo rompió el silencio, y los espectadores se volvieron, sus rostros pálidos llenos de terror. Las leyendas no eran solo cuentos, eran advertencias encarnadas en aquel ser. Justo cuando el pánico alcanzaba su punto culminante, la figura levantó una mano, y un calabozo de sombras emergió del suelo, atrapando a los incrédulos en un frío abrazo. La tensión era palpable, el aire se volvía denso, el pueblo nunca había estado más cerca de desmoronarse. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin avisar. Tómate un segundo para asegurar que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, dale un golpe a ese botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La figura encapuchada avanzó lentamente hacia el altar, inmóvil como una estatua de piedra, y todos sintieron que el tiempo se detenía. La atmósfera se llenó de un silencio sepulcral, donde el miedo y el asombro bailaban juntos. La noche estaba a punto de revelar secretos que habían estado ocultos por generaciones. ¿Qué estaba buscando? ¿Qué mensaje traía? La luna llenaba la escena con su luz pálida mientras las estrellas parecen observar, expectantes. El pueblo, atrapado entre la fe y el horror, se preguntaba, ¿sobrevivirían a la revelación que se avecinaba? El silencio fue interrumpido por un grito desgarrador que provenía de la multitud. Una mujer, con el rostro desencajado por el terror, se había caído al suelo, convulsionando mientras la figura encapuchada continuaba avanzando. Todos los ojos se posaron sobre ella, y un murmullo nervioso se esparció como un rayo entre los presentes. ¿Qué estaba sucediendo? Algunos comenzaron a alejarse, pero otros se mantenían parados, atrapados por la fascinación y el miedo. La figura finalmente se detuvo frente al altar, un espacio donde la luz de las velas titilaba débilmente, como si temieran lo que iba a suceder. Con un movimiento lento, despojó su capucha, revelando un rostro pálido y descompuesto, una imagen que parecía más un fantasma que un ser humano. El pueblo retrocedió en un instante, sintiendo un escalofrío que les recorría la columna vertebral. Vengo en nombre de aquellos que fueron olvidados, resonó una voz profunda y resonante que parecía provenir de todos lados y de ningún lugar a la vez. Han reavivado las viejas tradiciones, pero han olvidado sus consecuencias. El tiempo de los pactos ha regresado, cada palabra era una puñalada en el corazón del pueblo, quien se encontraba congelado por la incredulidad. ¿Qué pactos? ¿Qué consecuencias? El joven que estaba junto a su abuela empezó a temblar, el nudo en su garganta a convertirse en clamor.
Recordaba historias que su abuela había narrado antes de dormir, historias que ahora parecían cobrar vida. Sus ancestros sellaron un trato con las sombras, continuó la figura mientras un viento frío comenzaba a soplar, haciendo que las antorchas casi se extinguieran. Esta noche es su reapertura. Sangre por sangre, vida por vida. Solo aquel que ofrezca un sacrificio podrá liberar a los demás. Los corazones de los presentes latían desbocados, el pánico se adueñó de la plaza. Algunos comenzaron a gritar, mientras otros se miraban entre sí buscando respuestas o quizás un héroe que pudiera salvarnos de esta locura. Ante esta revelación, el anciano del pueblo, conocido por sus conocimientos sobre las tradiciones, se adelantó a la figura. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó, su voz firme pero temblorosa. La figura sonrió, pero no era una sonrisa que prometiera paz, era una mueca cruel y maligna. Lo que deseo es un alma dispuesta, un alma de este pueblo, porque sólo así se romperá la maldición que acecha sobre ustedes. Aquel que se oponga será merecedor de la ira de los que vinieron antes. Los murmullos se intensificaron, y muchos empezaron a retroceder, deseando escapar del horror que se estaba desplegando ante ellos. La anciana se aferró a su nieto, protegiéndolo contra su pecho, mientras su mente debatía entre el terror y la desesperación. ¿Qué hacer? ¿Qué sacrificio ofrecer? ¿Cómo asegurar la vida de sus seres queridos? La figura, en medio del escalofriante silencio, tomó otro paso hacia el altar, donde una pequeña hoguera ardía. ¿Quién será el valiente que se ofrezca?, dijo, su voz resplandecía como una antorcha ante la oscuridad. Y así comenzó la cuenta regresiva hacia una elección que cambiaría el destino del pueblo para siempre. Los murmullos crecieron, mezclándose con sollozos, mientras todos miraban con temor. El reloj marcaba la medianoche, y en el aire pesado, una pregunta flotaba: ¿estaría alguien dispuesto a sacrificarlo todo por salvar a los demás? En ese momento de tensión, una sombra se deslizó detrás de la figura encapuchada. Era un niño pequeño con los ojos llenos de miedo, pero también de determinación. Yo lo haré, dijo con voz temblorosa, y un gemido colectivo emergió entre la multitud. La figura se volvió lentamente hacia él, y el silencio se tornó aún más denso. ¿Sería esa la elección que todos temían? Mientras el pueblo se debatía entre salvarse o condenarse, la noche suspiró con un eco gélido que decidiría el niño. El niño, con su voz temblante, resonó como un eco en la distancia. Los rostros de los presentes se contorsionaban entre la incredulidad y el horror. La anciana abrazó a su nieto con fuerza, como si pudiera anclarlo a este mundo y alejarlo de lo que venía. No. Eso no. Eres demasiado joven, gritó, con la voz quebrada por el pánico. La figura encapuchada observó al infante con una intensidad casi sobrenatural. Valiente o imprudente, no importa. Lo que importa es que has ofrecido tu alma, y eso es lo que buscan las sombras. La atmósfera se tornó opresiva, el aire se sentía embriagado de una mezcla de temor y fatalismo. La hoguera del altar chisporroteaba, dando destellos de luz que iluminaban brevemente la terrorífica escena. El niño, aún con ojos de determinación, se acercó un poco más, mientras un círculo de adultos temerosos formaba a su alrededor, inmóviles, como si el miedo les hubiera encadenado. Los murmullos se tornaron un clamor entre la multitud: es solo un niño. No podemos dejar que esto suceda. Pero los gritos no hicieron más que elevar la tensión, creando una cacofonía que incluso hacía temblar las antorchas. Justo cuando un par de hombres del pueblo estaban a punto de acercarse para intentar sacar al niño de esa oscuridad, la figura encapuchada levantó su mano, y un escalofrío recorrió el lugar. Si alguien da un paso más, la maldición caerá sobre ustedes, y verán lo que significa realmente rendirse ante la oscuridad. La plaza se inundó de un silencio absoluto. Las palabras de la sombra se sentían como una advertencia, un recordatorio escalofriante. Mientras tanto, el niño tensó su pequeño puño. Por favor, no los lastimes, suplicó, mirando a la figura. Si tengo que hacerlo, lo haré, pero déjalos en paz. La figura encapuchada lo miró con una extraña mezcla de admiración y desdén. ¿Y qué es lo que tienes para ofrecer? ¿Una vida tan corta podría satisfacer el antiguo pacto? Solo aquellos que han vivido y conocido el dolor verdadero pueden cumplir con lo que se exige. El rostro del niño palideció, pero en sus ojos brilló una chispa de esperanza.
Sé lo que es el sufrimiento. He perdido a alguien que amaba. Yo puedo. La declaración de aquel pequeño resonó como un trueno en el corazón de los presentes. Algunos se encontraron con lágrimas en los ojos, mientras otros sentían que el horror hacía un nudo en sus gargantas. En ese instante, la anciana sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. No podía permitir que esto sucediera. Con un grito, logró hacerse oír entre los lamentables murmullos. No, niño. Tu vida tiene más valor que todo esto. Hay otras formas de luchar. No te sacrifiques así, hay que encontrar otra manera. La figura encapuchada frunció el ceño, deslizándose hacia adelante, buscando aprovechar la debilidad en el corazón del pueblo. Una vida por otra, eso es lo que se demanda. ¿No ven? Las sombras no dejarán de reclamar lo que les pertenece. El sacrificio es inminente. La oxigenación se volvía cada vez más difícil. La tensión crecía. Cada segundo que pasaba parecía llevar al pueblo a un abismo sin retorno. La anciana atrapó la mirada del niño, deseando que él viera el sacrificio que estaba dispuesto a hacer su pueblo por él. Los murmullos y el caos se sumían lentamente en una frenética espiral, y cuando todos creyeron que el destino ya estaba sellado, un rayo de luz iluminó el altar de repente, y el cielo retumbó con un estruendo que detuvo los corazones. Un trueno lo recorrió todo, un recordatorio de que el tiempo se estaba acabando. ¿Qué decisiones se tomarían en medio de esta tormenta? La figura encapuchada alzó sus manos al cielo, desafiando a los dioses, mientras una neblina oscura comenzaba a surgir del suelo, tomando forma y cercando la plaza. El pacto está cerca de cumplir su ciclo. ¿Será el niño su salvador o su condenador? Allí, entre el clamor y el eco de las sombras, el sacrificio ya no parecía un acto de valentía, sino un escalofriante dilema entre la muerte y la desesperación. ¿Quién se atrevería a desafiar la voluntad de las sombras? En medio del pánico, una figura emergió del fondo, un rostro conocido que todos creían muerto. Y así, la noche empezó a desplegar más secretos de lo que nadie había imaginado. ¿Qué iba a suceder ahora? Un viento helado sopló con fuerza, llevando consigo susurros sombríos que recorrieron la plaza. Todos miraron hacia la figura que emergía del fondo, la anterior esperanza que se había vuelto leyenda, Helena, la madre del niño. Su rostro, demacrado y surcado por el dolor, era una mezcla de incredulidad y determinación. Helena, murmuró un hombre, sus ojos abiertos como platos. Nadie esperaba verla nuevamente. Creían que había sucumbido a la tristeza tras la pérdida de su hijo, pero allí estaba, caminando hacia el altar con la firmeza de quienes saben que el peligro nunca ha estado tan cerca. ¿Qué has traído? Eres una sombra, gritó la figura encapuchada, evidente enfado manifestándose en su voz. Helena alzó una mano, como si pudiera bloquear la oscuridad que la envolvía. No dejes que el miedo te consuma, querido. No hay razón para que tu vida sea la moneda de cambio aquí. La oscuridad no tiene poder sobre nosotros a menos que lo permitamos. El niño miró a su madre, la mezcla de emociones estallando en sus jóvenes ojos. Helena se agachó a su altura. Siempre he estado contigo, y siempre lo estaré. Pero no hagas lo que las sombras quieren que hagas. No cedas a la desesperación. El aire se volvió denso, se sentía la tensión entre la figura encapuchada y la madre. La multitud contenía la respiración, sin saber si estaban siendo testigos de una redención o de un final desgarrador. Los murmullos comenzaron a apagarse, dejando solo el eco de las palabras de Helena, resonando como un mantra. Que la luz de tus seres queridos te proteja, dijo, mientras de sus manos emanaba una tenue luminosidad. Era un resplandor suave que, como un halo, rodeaba al niño y a ella. En ese momento, los rostros del pueblo comenzaron a relajar sus lineamientos, la esperanza eclipsando el horror que los había consumido por tanto tiempo. La figura encapuchada retrocedió, confundida. ¿Qué es esto? ¿Crees que tus ilusiones pueden interponerse en el camino de la oscuridad? Los pactos fueron firmados y no se rompen así como así. Pero no somos solo sombras, replicó Helena con voz firme. Los lazos de amor y sacrificio son más fuertes que cualquier mal que intenten infligirnos. Y hoy, yo rompo ese pacto.
Las palabras de Elena evocaron un aullido en la neblina que rodeaba el altar. Lo oscuro parecía dudar, como si la luz les hiciera retroceder un paso. La figura encapuchada, incapaz de comprender este nuevo poder que emergía entre madre e hijo, apretó los puños. «No puedes hacer esto. Solo es un niño», gritó, tratando de recuperar el terreno perdido. Pero Elena, con el coraje iluminando su pecho, se enfrentó a la oscuridad. De pronto, un estruendo resonó y el suelo tembló, la plaza se dividió en dos. La madre y el niño fueron empujados hacia atrás, mientras la figura encapuchada lanzaba sombras densas que se arremolinaban, intentando atrapar sus cuerpos en un abrazo mortal. Los habitantes del pueblo comenzaron a gritar. La angustia llenó el aire, los rostros se tornaron pálidos mientras algunos comenzaron a retroceder. «¿Y si no podemos perderlos?», se preguntó un anciano con voz temblorosa, pero otros comenzaron a clamar en apoyo. «No. No dejaremos que tu vida se quede aquí. Lucharemos». El eco de la resistencia comenzó a llamarlos a unirse, sus voces llenas de rabia contra la oscuridad que amenazaba con llevarse a su futuro. Elena, sintiendo que la fuerza de su amor se hacía palpable, comenzaron a honrar todas las almas que habían caído en ese ritual oscuro, uniendo sus propios miedos y esperanzas en una sola. La luz que la rodeaba creció, arrojando destellos que empujaban las sombras hacia atrás. Pero ¿cuánto estarán dispuestos a arriesgar? ¿Cuán lejos llegarán para salvarlo? La figura encapuchada se estaba debilitando, renuente a dejar la batalla. La lucha en la plaza alcanzaba su clímax, el aire chisporroteaba con energía, y justo cuando todos pensaron que el amor podría romper el ciclo, un grito desgarrador atravesó la noche. «¡Mamá!». El niño alzó sus brazos, buscando a Elena, y una nueva ola de sombras se arremolinó, desatando un terror aún mayor. Igual que sus abuelos, igual que sus antepasados. La condena siempre recaerá en la sangre. La expresión de la figura encapuchada se distorsionó en un humano enfado, revelando una verdad inquietante. La historia apenas comenzaba a desvelarse, y el pueblo todavía no conocía la totalidad del sacrificio que se estaba desplegando. ¿Acaso la lucha no solo era por salvar al niño, sino por liberar a todos de un destino que se ceñía sobre ellos desde tiempos inmemoriales? La noche estaba lejos de terminar y el enigma de la oscuridad apenas comenzaba a revelarse en su fulgor aterrador. ¿Qué secretos aún permanecían ocultos? El viento aullaba como un lamento en la plaza, una sinfonía macabra que acompañaba la lucha entre Elena y la figura encapuchada. Las sombras danzaban como serpientes, inquietas, buscando la oportunidad de envolver a sus presas. La luz que emanaba de Elena se hacía más intensa, una llama que desafiaba la oscuridad, pero no estaba sola. La fe de los aldeanos, como un tsunami, crecía a su alrededor. «Juntos», gritó uno de los hombres del pueblo, su voz resonando por encima del caos. La respuesta fue inmediata. Cada persona que estaba allí, hombres y mujeres con miradas temerosas, se unieron de la mano, formando un círculo alrededor de Elena y el niño. El calor de su conexión se manifestaba en un resplandor ambarino que comenzaba a desafiar el negro profundo de la niebla. «Esto no es real», murmuró la figura encapuchada, visiblemente agitada. Su voz temblaba, un eco de inseguridad que la delataba. «Ustedes son débiles, la oscuridad se alimenta de su miedo». Cada palabra del encapuchado era como un dardo, pero la muralla de luces del pueblo se mantuvo firme. «No somos débiles», respondieron al unísono, sus voces entrelazadas en un mantra de desafío. «Somos amor, somos historia, somos familia». Elena sintió que la energía del pueblo se fusionaba con la suya, y un torrente de poder la atravesaba, elevando su luz hasta un punto donde casi resultaba cegadora. Era un momento de epifanía, entendió que la oscuridad no solo había amenazado a su hijo, sino a cada alma presente allí, tocando las heridas del pasado como un maestro cruel. «Todos recordaréis lo que hemos perdido. Hoy, este pacto es nuestro», exclamó Elena, extendiendo sus manos hacia la multitud. Las memorias de aquellos que habían caído se manifestaron ante ella, sombras de vidas pasadas, miradas perdidas que buscaban redención. El viento cambió, ahora era un susurro de antiguos guerreros, de ancestros que habían luchado por su pueblo. «Por ellos, luchamos»,
pensó Elena, apoyando una mano en el pecho de su hijo, sintiendo su pequeño corazón latiendo en sincronía con la fuerza de su voluntad. La figura encapuchada, furiosa, alzó sus brazos. Esto no termina aquí. La sangre de los caídos pesará sobre ustedes como una maldición. No olviden lo que han prometido. Las sombras a su alrededor comenzaron a retorcerse, transformándose en formas amenazantes. Sin un segundo de duda, Elena gritó, no más maldiciones. Hoy rompemos el ciclo. La luz que emanaba de ella y de los aldeanos estalló en una explosión de colores radiantes, dispersando la oscuridad como un fuego descontrolado. La plaza se sacudió y el encapuchado dio un paso atrás, su rostro se reveló en la iluminación por un instante, un rostro que todos conocían. No puede ser, murmuró alguien en la multitud, los ojos llenos de horror. El terror se apoderó de algunos. Es él, alguien gritó. El pasado se entrelazó con el presente en un instante fulminante, traición, dolor y secretos oscuros que habían sido enterrados. Sin embargo, antes de poder asimilarlo, una nueva voz resonó a través del caos. Mamá. Ayúdame. Era el niño, extendiendo su mano hacia ella mientras las sombras comenzaban a cerrarse a su alrededor. Elena, sintiendo que el destino de todos dependía de este preciso momento, dejó caer su orgullo y sus dudas. Juntos. Nunca más solos. La energía de la multitud alcanzó su máximo esplendor, pero la sombra se intensificó, una lucha titánica estaba en el horizonte. ¿Podría la verdad de su historia no solo salvar a su hijo, sino a todos ellos? La plaza parecía temblar, el tiempo se detuvo en un precipicio, mientras las sombras se recogían y el resplandor de la esperanza se hacía más fuerte. El desenlace estaba por llegar, pero Ana, una anciana del pueblo, gritó con una mezcla de desesperación y revelación. Esperen. Nunca supimos todo lo que él era capaz. El pacto es más profundo de lo que creemos. Las verdades ocultas del pasado amenazaban con desatar un horror aún mayor. Los ojos de todos se volvieron hacia Elena, esperando que ella encontrara la forma de encararlo. Mientras las sombras giraban a su alrededor, listas para reclamar lo que les pertenecía. ¿Acaso el desenlace de esta noche abriría las puertas a un secreto que cambiaría todo? El viento, ahora se tornado en un susurro ominoso, se detuvo un instante, como si toda la plaza contuviera la respiración ante la revelación. Elena sintió el peso de 1000 miradas cargadas de esperanza y miedo, cada rostro parecía preguntarle si realmente había una salida. La figura encapuchada sonreía, pero no era una sonrisa de triunfo, era un gesto de burla, como si supiera que el verdadero desafío apenas comenzaba. Necesitan saber la verdad, dijo el encapuchado, su voz resonando como un eco lejano que invitaba a la duda. Ustedes viven en la ilusión, encadenados a leyendas que ni siquiera comprenden. La traición no es de hoy, sino de tiempos pasados, de mí. Elena sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. ¿Acaso ese rostro conocido no pertenecía a un héroe? La piedra que pesaba en su pecho se convirtió en un torrente de confusión, su historia, su legado, todo se tambaleaba. Las sombras parecieron reír, un sonido grotesco que retumbaba en sus oídos, alimentándose de la ansiedad colectiva. Silencio, gritó con furia uno de los hombres del pueblo, su voz era un revuelo de valentía en medio de la tormenta. Él no puede hablar por nosotros. No puede distorsionar nuestra verdad. Las manos temblorosas de Elena aprisionaron con firmeza las manos de su hijo y la de su pareja, un gesto casi instintivo. El pasado nos ató, pero no somos cadenas. No hay maldición que no podamos romper. Sus palabras resonaron con fuerza, pero aún había una bruma de incertidumbre en el aire, oscureciendo la confianza construida. Ana, la anciana, miraba fijamente al encapuchado, su rostro una mezcla de valentía y desconsuelo. Él sabe cosas, dijo Ana, su voz temblando mientras su mirada se enfocaba en la sombra. Las historias de nuestros abuelos, de sacrificios, de traiciones. Un estremecimiento atravesó a los presentes. Muchos intentaron ignorar la lógica, pero las piezas del rompecabezas comenzaban a entrelazarse de manera inquietante. El encapuchado los observaba, como si se alimentara de su confusión. Reclaman justicia, pero en el corazón de cada historia hay secretos, traumas que no pueden eludir. Yo no soy un monstruo, soy su espejo, el miedo que han decidido olvidar.
Elena sintió cómo la luz en sus manos titilaba, vacilando en la confrontación entre la luz y lo oscuro. La súplica de su hijo se hacía más fuerte, un grito desgarrador que clamaba por respuestas y protección. «Mamá, ¿por qué no vienes?» «No cederé», gritó Elena, su voz ahora un eco de determinación. Sabía que las sombras eran poderosas, pero también que la fuerza del amor y la comunidad era más impresionante. El legado de nuestra lucha no será un miedo, sino una esperanza. Las sombras respondieron al dejar escapar un grito escalofriante, y el encapuchado sintió que se desmoronaba. En un intento por aferrarse a su influencia, extendió sus manos, las sombras retorcían y se lanzaban hacia la multitud. No se dejen engañar. La luz no puede luchar contra su propia historia, rugió, pero los aldeanos no retrocedieron. Unidas, sus voces eran un mantra poderoso que resonaba, no más oscuridad, no más miedo. Juntos, somos más fuertes. El círculo de luz se expandió, empujando a las sombras, en un lanzamiento de cabezas y cuerpos que parecían flotar en un mar de incertidumbre. Sin embargo, la figura encapuchada no estaba dispuesta a rendirse. «Esto no ha terminado», su voz se volvió un susurro, pero el eco seguía reverberando en la plaza, indicando que quería más que su derrota, quería su destrucción. Justo cuando la luz parecía haber alcanzado su punto culminante, un relámpago de energía interrumpió el instante. Así como la plaza refulgía, otra figura emergió de la penumbra. La presencia era familiar, casi maternal, un eco de lo que todos habían perdido. «Yo también estoy aquí. No te dejaremos caer», resonó la voz de una mujer que todos conocían. Elena se congeló, el corazón latiendo desbocado. ¿Era posible que? Las sombras a su alrededor se agitaron, inestables, en un vaivén de luz y oscuridad. El encapuchado se vio atrapado en un torbellino de ira y miedo, incapaz de mantener el control. ¿Qué significaba esto? La llegada de quien había sido olvidada en las historias, la madre de todos los pactos. Mientras los vientos se agolpaban, Elena se preguntó si finalmente descubrirían la verdad que había quedado oculta, o si la oscuridad consumiría lo que les quedaba de esperanza. Con cada instante que pasaba, el abismo se acercaba más, y sus decisiones amorfas resonaban en un silencio perturbador. La plaza, ahora un campo de batalla espiritual, estaba lista para un enfrentamiento que podría decidir el destino de todos. Pero, en el aire, había una pregunta latente: ¿qué secretos revelaría la irrupción del pasado y quién realmente pagaría el costo de la verdad que estaban a punto de descubrir? El aire se espesó con la inminente contienda y la figura de la mujer, iluminada por la luz que parecía emanar del mismo corazón de la plaza, resplandecía como un faro en medio del tumulto. Elena, sin embargo, se sentía atrapada entre el pasado y el presente, entre la esperanza y la incertidumbre que cargaba sobre sus hombros. La voz de su madre resonaba como una melodía olvidada, un canto de amor que se iba entrelazando con el grito desesperado de su hijo. «Mamá. ¿Es realmente tú?». La voz de Elena tembló, oscilando entre la incredulidad y el deseo. La mujer frente a ella, con rasgos tan familiares, parecía una visita de otro tiempo, un recuerdo que nunca se había desvanecido por completo. «Siempre he estado contigo, cariño», respondió la figura maternal. Su mirada era profunda, y su corazón resumaba la calidez del hogar. «Es hora de que enfrentes lo que hemos huido tanto tiempo. Es hora de la verdad». Las sombras a su alrededor retrocedieron, como si la presencia materna abonara algún tipo de poder ancestral en esa lucha. Sin embargo, el encapuchado, ahora atrapado en su propia manipulación, soltó una risa, cínica y oscura, que cortó el aire en dos. ¿Qué valen las palabras de un fantasma? Tu vida es una secuencia de errores, y tu regreso solo les recordará el dolor que han tratado de olvidar. Elena, con el corazón en un puño, se sintió dividida. La voz de su madre era un bálsamo en la tormenta, pero las palabras del encapuchado resonaban como un eco aterrador de verdades ocultas. «No caigas en su trampa», gritó Ana, la anciana, avanzando con paso firme hacia el encapuchado. «La verdad no está en los recuerdos dolorosos, está en la lucha de cada día por reconstruir lo que ha sido desgarrado. Te necesitamos, madre de Elena, para guiarnos hacia la luz». «¿La luz? Qué ridículo»,
El encapuchado protestó, frunciendo el ceño mientras las sombras parecían cobrar vida, retorciéndose a su alrededor como serpientes. Esta lucha es solo un espejismo. Ustedes mismos son su propia oscuridad. Las palabras del encapuchado provocaron un estremecimiento en el aire, y muchos de los aldeanos empezaron a cuestionar su propia fe. ¿Y si realmente el pasado era un monstruo imposible de domar? Pero Elena no podía dejar que la duda se infiltrara en su corazón. La mirada de su madre, esa mezcla de amor y determinación, la impulsó a actuar. «Es hora de alzar nuestras voces», exclamó con fuerza. «No importa el pasado. No estamos aquí para ser las víctimas de una historia oscura. Estamos aquí para reescribir nuestro destino». Su grito resonó en la plaza, encendiendo un fervor compartido entre sus vecinos. De repente, el cielo se oscureció y un trueno retumbó. El poderoso eco de un rayo cruzó el firmamento, iluminando efímeramente el lugar. En ese instante, las sombras comenzaron a agitarse de forma violenta, el encapuchado retrocedió, consciente de que el frágil equilibrio se estaba desmoronando. «No caeré tan fácilmente», rugió mientras una ola de oscuridad comenzaba a extenderse desde su figura. La multitud, en un despliegue de valentía, unió sus manos. Su energía se entrelazó, formando una barrera de luz que reverberaba intensamente, y Elena sintió que la corriente de amor y determinación fluía a través de ella, como un torrente imparable. Desde el rincón más profundo de su ser, la mujer recordó las enseñanzas de su madre: lo que han silenciado, puede regresar con fuerza. Pero también puede ser transformado. Alzó su voz, fusionando su canto con el coro del pueblo, uniendo sus destinos en un solo grito de libertad. «Que la verdad se alce». Las sombras se retorcieron ante el grito unificado, pero el encapuchado, en su desespero, propagó un grito que sacudió los cimientos de la plaza. «La verdad es un arma de doble filo. Verán lo que han despertado». Y en ese instante, un nuevo enigma se presentó. Una sombra más grande y aterradora que la anterior surgió detrás del encapuchado, un espectro de antiguas traiciones que podría desbordar todo lo que habían construido. La plaza, un campo de batalla, estaba a punto de revelar sus secretos más oscuros. El corazón de Elena latía con fuerza, y la pregunta quedó flotando en el aire: ¿podrían realmente enfrentarse a esta nueva amenaza, o la oscuridad que habían tratado de contener los consumiría por completo? Las sombras comenzaron a moverse violentamente, como si un viento oscuro les diera vida. El temor invadió el corazón de cada aldeano, y las manos que se unían en la luz comenzaron a temblar. Elena sintió como su pulso se aceleraba, y el eco del grito del encapuchado resonaba en su mente, como una advertencia aterradora. ¿Qué era ese espectro que se erguía detrás de él, alimentado por antiguas traiciones y miedos olvidados? «No. No dejes que te atrape», gritó su madre, su voz atravesando el caos que se desataba. Con un movimiento decidido, Elena hizo un paso hacia adelante, sintiendo que la energía de su pueblo se intensificaba a su alrededor. Sabía que la verdad tenía un poder que podía liberar y destruir, todo al mismo tiempo. Esa pulsión la hizo abrir más los ojos, intentando vislumbrar lo que se ocultaba tras el velo de oscuridad. Las figuras sombrías retrocedieron un instante, como si temieran la luz que emanaba de la multitud. Pero el espectro tomó forma, revelando recuerdos distorsionados de dolor y traición que se apoderaban del ambiente. Rostros familiares aparecieron, gimiendo en silencio, atrapados en la tristeza. Eran los ecos de aquellos que habían sufrido, que habían sido olvidados, y que ahora reclamaban ser escuchados. «El pasado siempre vuelve», pronunció el encapuchado con una sonrisa maliciosa, disfrutando del terror que había sembrado. «Ustedes no pueden escapar de las oscuridades que han heredado. No somos lo que ellos fueron», gritó Elena, su voz llena de determinación. «Hemos elegido un camino diferente. No permitiremos que estos recuerdos nos rompan». Las palabras reverberaron en el aire, resonando con la esperanza de sus compañeros, que comenzaron a unirse a su voz. El espectro, en su forma masiva y amenazante, pareció vacilar un instante, y eso dio a Elena la oportunidad que necesitaba. Se volvió hacia su madre, buscando fuerzas en sus ojos, que aún brillaban con amor y compasión. «Mamá, ¿qué debo hacer? Recuerda, cariño, la verdad puede ser oscura, pero también es liberadora.
No temas a su poder, enfréntalo. Deja que tu luz brille más fuerte que el miedo. Elena asintió, sintiendo cómo la confianza se encendía en su pecho. Con un acto de fe, levantó ambas manos hacia el cielo, invocando la luz que residía en todos los habitantes de la plaza. Este es nuestro momento. Dejemos atrás nuestra oscuridad y avancemos juntos hacia la luz. La energía fluyó como un torrente, doradas hebras de esperanza que comenzaron a entrelazarse, formando un escudo luminoso. El encapuchado, furioso, alzó su mano, intentando lanzar sombras sobre esa luz que crecía de forma imparable. No permitiré que esto suceda, rugió, pero una risa distante resonó en la plaza, surgiendo de los corazones recobrados de aquellos que habían estado silenciados por tanto tiempo. La luz avanza, deshaciendo las sombras que se alzaban en el camino, pero una figura más siniestra emergió de la oscuridad, un rostro desconocido, que era a la vez familiar. Proyectado detrás del encapuchado, su mirada fría y calculadora atravesaba las almas de los presentes. ¿Realmente crees que podrías derrotarme? Siempre hubo sombras donde tú pensabas encontrar luz, susurró, su voz un eco siniestro. El pecho de Elena se apretó, una preocupación latente creció. ¿Quién eres? Soy aquello que han temido y que aún temen enfrentar. La verdad es más oscura de lo que piensas, y ahora, me enfrentas. La plaza se convirtió en un campo de batalla entre la luz y la oscuridad, y con cada estruendo, la tensión se intensificaba. Con cada paso, la decisión de Elena se volvía más crítica: ¿dejaría que el pasado decidiera su futuro, o lucharían juntos por su libertad? El reloj corría y la lucha apenas comenzaba. Las sombras estaban a punto de reclamar lo que creían que era suyo, pero algo dentro de Elena supo que esta vez, el amor y la verdad podían vencerlo todo. ¿Podrían llegar a desmantelar la oscuridad antes de que fuera demasiado tarde? La batalla por su destino apenas despegaba, y las revelaciones que aguardaban en la sombra estaban por salir a la luz. La plaza vibraba con la energía de la lucha inminente. Elena, mientras mantenía sus manos alzadas, podía sentir la luz expandirse, iluminando los rostros de quienes la rodeaban. Sus ojos mostraban temor, pero también valor. Sabía que no estaban solos en ese instante. Una legión de corazones latiendo en un mismo compás, dispuestos a enfrentarse a la sombra que amenazaba todo lo que conocían. El encapuchado, viendo que su poder comenzaba a desvanecerse, lanzó un grito desgarrador que resonó hasta lo más profundo del alma. No puedes desafiar el pasado. No puedes cambiar lo que está escrito. Su mano se convirtió en una oscura tormenta que se precipitó hacia la luz. Los aldeanos retrocedieron, pero Elena se mantuvo firme, firme como un roble, sintiendo el empuje de la esperanza a su alrededor. Cálmense. Juntos somos más fuertes, gritó Elena. Y, en ese momento, como si la misma energía de la plaza le estuviera haciendo eco, las palabras de su madre resurgieron en su mente. La verdad era su arma más poderosa. Mientras la oscuridad se abalanzaba sobre ella, Elena cerró los ojos, recordando las historias de su pueblo, las victorias y las caídas. El sacrificio de sus ancestros le dio fuerzas. Entonces, con una decisión resuelta, abrió de nuevo los ojos, que brillaban con el fulgor de 1000 luces. Nosotros forjamos nuestro destino. La verdad vivirá a través de nosotros. Con esas palabras, la luz estalló en un torrente radiante. Se expandió en un brillante escudo que chocó contra la oscuridad, creando una onda que retumbó en el aire. Elena sintió la vibración en su pecho, como un latido renovado. Las sombras comenzaron a desvanecerse, y los lamentos de los rostros familiares se transformaron en susurros de liberación. Sin embargo, la figura detrás del encapuchado sonrió, una mueca helada que heló la sangre de todos los presentes. ¿Crees que esta luz te salvará? Te muestras valiente, pero no tienes idea de lo que realmente estás enfrentando. Su voz se arrastró como un veneno, sembrando dudas en el corazón de los aldeanos. ¿Qué quieres decir?, le preguntó Elena, sintiendo que el nudo en su garganta se apretaba cada vez más. No solo se trataban de recuerdos olvidados, sino de un enemigo que conocía sus miedos más profundos. Las sombras son hechas de tus propios secretos, de los pecados que han quedado sin resolver, continuó la figura, acercándose lentamente, como si hubiese absorbido la oscuridad misma a su alrededor.
Créeme, lo que deseas ocultar jamás se irá. El pasado siempre regresa, y esta vez es a través de ti. No. Yo no tengo secretos, gritó Elena, el estruendo dentro de su pecho resonando con la negación. Pero una sombra de duda se apoderó de su mente, mientras instantáneas de su pasado empezaron a abrirse como heridas. Aquellos momentos de debilidad, de elecciones que habían marcado su vida, surgieron en su memoria. No puedes huir de lo que eres, ni de lo que has hecho. Lo observas en el espejo cada mañana. La figura se rió, una risa que resonó en lo más profundo de las conciencias presentes. La presión en la plaza llegó a niveles insoportables. Elena miró a su alrededor, buscando la respuesta en los rostros de los que la rodeaban. ¿Podría realmente liberarse de su pasado? Fue el momento de verdad. La luz titiló, desafiando a las sombras, pero el temor ya había empezado a calar hondo en la plaza. La pregunta surgió, ¿sería suficiente la luz para enfrentarse a su propia oscuridad y a un enemigo que conocía todas sus inseguridades, mientras la luz y la oscuridad se enfrentaban en un combate desgarrador? El rostro de la figura desconocida se desvaneció y reapareció de manera casi espectral, dejando a Elena con una nueva y aterradora pregunta: ¿quiénes somos realmente cuando nos enfrentamos a nuestros propios demonios? La batalla apenas empezaba, y cada instante se tornaba más crucial. Las sombras acechaban, listas para reclamar lo que les pertenecía, y el verdadero desafío de Elena estaba a punto de desatarse. Podría despojarse del peso de sus propios secretos antes de que todo se extinguiera en la oscuridad. El viento soplaba de nuevo en la plaza de San Miguel, pero esta vez la atmósfera estaba cargada de una esperanza luminosa, como la llegada del amanecer tras la noche más oscura. Elena, con el corazón desbordante de amor, se había enfrentado a sus miedos más profundos y a las sombras que habían acechado su pueblo durante tanto tiempo. La figura encapuchada había revelado secretos que la mayoría preferiría olvidar, pero en un giro inesperado, aquello se había convertido en su fuerza. Las oscuridades que habían mantenido a los aldeanos en su tiranía se desvanecían lentamente ante el resplandor de la comunidad unida. Elena sintió la energía vibrante de cada uno a su lado, sus manos aferradas a la luz, como un faro en medio de la tormenta. «Estamos juntos», repitió, su voz reafirmada por el coro del pueblo, sintiendo como cada palabra se elevaba como un canto de resistencia. «Este es el momento de la verdad», exclamó Elena mientras el encapuchado retrocedía, cegado por la luz que emanaba de la unión del pueblo. En ese momento, todos paradigmáticamente comprendieron que no eran víctimas de su pasado, sino creadores de su futuro. El encapuchado, aún receloso, alzó su voz una última vez, desafiando al pueblo a permanecer en su lucha. No olviden que siempre hay un precio que pagar. El pasado no se va sin dejar su huella. ¿Están dispuestos a costearlo? Su risa resonó en la plaza, pero cada risa del pueblo llenaba el aire con fuerza y un eco de valentía. ¿Qué es una vida en la sombra comparada a 1000 vidas en la luz?, respondieron, levantando sus voces como un solo organismo, una comunidad aferrada a la esperanza. El eco de su confianza reverberó, dándole una bofetada al encapuchado que, incapaz de soportar la luz, se volvió más sombrío, su figura temblando como una hoja a merced del viento. Cuando el espectro de lo desconocido quiso lanzarse sobre ellos, se encontraron con la barrera de amor y fe que había florecido entre ellos. Las sombras que antes eran una amenaza se convirtieron en una nube de niebla que se desvanecía, como un sueño aterrador al despertar. Cada grito de alegría y liberación se convirtió en un faro que encendió la noche. Esto es lo que somos. Dile a las sombras que estamos vivos, que jamás permitiríamos que sus cadenas nos amordasen nuevamente, gritó Elena, y con cada palabra, más luz comenzó a brillar, envolviendo el espacio con un esplendor sin igual. Esa era la verdad, nunca habían estado solos, nunca habían tenido que enfrentar el dolor en la oscuridad. La verdadera fuerza no radicaba en los sacrificios, sino en la unión, el amor y el coraje de un pueblo decidido a vivir libre de miedos. El encapuchado, atormentado por la luz creciente, se desvaneció lentamente. Las sombras que una vez abarrotaron la plaza se desmaterializaron al toque del amor inquebrantable de los aldeanos. Un relámpago final de liberación iluminó cada rincón, y cuando la luz finalmente se desvaneció, una calma brillante llenó el aire. San Miguel había sido liberado, y no solo del encapuchado,
sino de las cadenas invisibles que los habían mantenido prisioneros. Elena miró a cada uno de sus vecinos, sus ojos llenos de lágrimas de alegría y alivio. En sus corazones, sabían que el sacrificio verdadero no se encontraba en la muerte, sino en la vida misma. Hoy celebramos no solo nuestra salvación, anunció Elena, su voz resonando con emoción, sino nuestra historia, nuestras victorias y la promesa de un futuro donde seremos guardianes de la esperanza y el amor. Con ese espíritu renovado, la plaza comenzó a vibrar con risas, danzas y el eco profundo de tradiciones restauradas. Música llenaba el aire mientras la celebración se desataba, una reclamación de identidad, de pertenencia y de renacimiento. Tras esa noche, las leyendas de su pueblo no serían solo advertencias, sino relatos de esperanza y fortaleza. La oscuridad nunca podría volver a acecharlos, porque ya habían hecho las paces con su pasado y se habían encontrado a sí mismos, imbatibles ante cualquier sombra. Así, San Miguel floreció, un eterno recordatorio de que los lazos más poderosos no solo unen a las personas, sino que también iluminan el camino hacia un futuro que siempre es posible. No esperes ni un segundo más para ser parte de este viaje. Suscríbete ahora mismo al canal para no perderte las historias exclusivas que vendrán. Da un like a este video para alimentar el algoritmo y llenarlo de luz. Y recuerda dejarme tus reacciones y teorías en los comentarios. Comparte esta historia con al menos 5 amigos que necesitan un poco de esperanza en sus vidas. Actúa ya y sé parte de esta comunidad vibrante que lucha por su verdad.